En este video vamos a hablar de deck building o construcción de mazo y vamos a hablar de algunos juegos con esta mecánica. Algunos de ustedes nos habían pedido que habláramos y que explicáramos un poquito la terminología que nosotros utilizamos. Por eso hicimos un video anterior en el que hablábamos de mecánica, hablábamos de temática y hablábamos de la dinámica en los juegos de mesa. Ahora, en este video es el primero de la serie en la que vamos a empezar a explicar mecánicas y les vamos a dar algunos ejemplos de juegos con esta mecánica para que ustedes puedan entender o para que puedan probar de qué va. La primera mecánica que vamos a explorar es deck building o construcción de mazo, si son muy puristas del español. ¿En qué consiste el deck building? Bueno, para poder explicarles eso, primero les tengo que hablar un poquito de dónde viene. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. O bueno, es bastante sencillo, pero tiene cierta historia. Para poder hablar de deck building, les tengo que hablar de los juegos de cartas coleccionables. Tal vez les suene el nombre. El primero de ellos es Magic the Gathering. Esto es un mazo de prueba que regalan en algunas tiendas de juegos de mesa. Si quieren probar alguna vez Magic the Gathering y probablemente hacerse muy adictos, pueden obtener algunos de estos en sus tiendas de confianza, en donde sepan que venden Magic. Seguramente les van a dar estos mazos que son como para comenzar a jugar o para aprender a jugar Magic the Gathering. Pero Magic the Gathering fue un juego lanzado en 1993 o 94, diseñado por Richard Garfield. Si les suena el nombre es porque también diseña juegos de mesa como King of Tokyo o Bunny Kingdom. Son como de los últimos que ha diseñado, que han sido bastante famosillos. Pero en el caso de Magic the Gathering tiene otro concepto. Richard Garfield estaba pensando, ¿qué tal si yo pudiera hacer un juego con el estilo como de las cartas de béisbol coleccionables? Imagínense como un álbum Panini. Pero que pudiera ser un juego con este tipo de cartas y con esta onda de ir obteniendo cartas aleatoriamente y a partir de eso ir armando un mazo. Y eso fue esa idea se le metió en la cabeza y fue como empezó a crear Magic. En Magic los jugadores, como ya lo dije, van comprando paquetes de cartas, booster packs, que les van a permitir obtener cartas. La onda es que estos booster packs tienen cartas aleatorias y no todas las cartas tienen la misma probabilidad de salir. Es decir, hay cartas que tienen menos probabilidad o que son más raras que salgan y cartas que son más sencillas que aparezcan por ahí. Lo interesante de los booster packs es que te permiten ir creando una colección y el juego consiste en enfrentar a otros jugadores. ¿Cómo lo vas a hacer? De tu colección de cartas, tú vas a armar un mazo y con ese mazo tú vas a poder utilizarlo para competir con otros jugadores. En el caso de Magic, cada uno de los jugadores es un Playing Walker, como una especie de mago que puede viajar entre dimensiones. Y lo que van a hacer va a ser invocar criaturas, artefactos o lanzar hechizos unos a otros para enfrentarse en un duelo. Y pues el que gana es el primero que logre terminar con los puntos de vida del otro jugador. Y eso básicamente es Magic. Pero mucho del juego está en esa parte muy adictiva de comprar los paquetes de cartas y ver si te salió la que tú esperabas o esa carta súper rara que todos quieren tener. Y parte del juego también está en armar tu mazo de cartas. Y a un diseñador de juegos de mesa que era muy aficionado a Magic, pero que él dice que no fue tan inspirado en Magic lo que él estaba haciendo, le pareció que esta era una parte interesante para incluir en un juego. Este diseñador, Donald X Baccarino, también había creado algunas expansiones como hechas por fans para Magic the Gathering e incluso había colaborado con Magic de manera profesional. Lo interesante es que Donald empieza a trabajar en un juego en el que la mecánica principal sea esta de ir armando tu mazo. Y pensando y pensando y pensando, fue como logró llegar a Dominion. Dominion es el primer juego de deck building moderno como lo conocemos. Es el primer juego de deck building que existe y es muy querido, es muy famoso. Nosotros no lo tenemos, pero sí lo hemos jugado. Y en Dominion todos los jugadores empiezan con un mazo inicial de cartas. Estas cartas les van a permitir, entre otras cosas, comprar cartas de un mercado central. Es decir, todos los jugadores tienen acceso a un mercado central y van a poder ir sacando nuevas cartas y ir comprando cartas. Estas cartas les van a poder dar poderes especiales, interacciones y van a poder ir creando un pequeño motorcito que junto con una mecánica de manejo de mano, es decir, de saber qué cartas jugar en qué momento, van a poder competir por puntos de victoria que también están en este mercado de cartas. Y el jugador que logre conseguir más puntos de victoria va a ser el ganador. Algo interesante es que todas estas cartas que tú vas obteniendo del mercado de cartas van
a formar parte de tu pila de descarte que eventualmente va a ser tu nuevo mazo de cartas. Es decir, vas a volver a barajear y se va a volver ese tu nuevo mazo del cual vas a estar sacando más y más cartas. Entonces se vuelve un juego como muy cíclico en el que vas mejorando y mejorando y mejorando tu mazo de cartas. Y esa es la mecánica de deck building. Ahora bien, ¿quieren ver cómo se juega o qué juego les recomendamos nosotros para que ustedes prueben la mecánica de deck building? Quédense porque les vamos a sugerir 3 juegos. El primer juego que les vamos a recomendar es Star Realms. Y Star Realms es un juego de deck building muy básico. En este juego somos dos potencias espaciales que nos estamos enfrentando para eliminar la autoridad del otro jugador, que serían los puntos de vida. Y para lograrlo vamos a armar una flota de naves. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, todos los jugadores vamos a empezar con unas cartas iniciales que nos van a permitir al jugarlas ya sea atacar a nuestro contrincante para bajar su nivel de autoridad o ir obteniendo cartas de naves o de bases de este mercado de cartas inicial. Conforme vayamos obteniendo cartas, vamos a poder ir en nuestro turno siempre jugando, descartando y agregando nuevas cartas a nuestra mano. Una vez que tengamos estas cartas, vamos a poder usarlas para distintas cosas. Entre ellas, algunas nos van a permitir obtener nuevas cartas. Otras son bases que los jugadores tienen que eliminar o que nos dan poderes especiales o que nos pueden servir también como para cubrirnos de los ataques de los otros jugadores. O va a haber naves espaciales que simplemente nos van a permitir atacar al otro jugador. Y hay ahí algunos distintos tipos de naves. Bueno, por ejemplo, aquí les puedo enseñar que hay naves como de color verde, naves de color amarillo, aunque no se ve muy bien, rojo o azul. Y cada una de ellas se especializa en distintas cosas. Algunas nos van a permitir ir por nuestro mazo más rápido y obtener más cartas. Otras nos van a permitir atacar más eficientemente. Algunas nos van a permitir defendernos y otras nos van a permitir incluso recuperar puntos de vida. El juego es muy sencillo porque, al contrario de lo que sucede en otros juegos de este estilo, como en Magic o así, no tienes que pagar nada por jugar una carta, simplemente la juegas y ya, y tú le vas sumando a tus cartas. Puedes incluso jugar toda tu mano y eso te va a permitir ya sea ir dirigiendo tus ataques, obteniendo nuevas cartas o recuperando tu vida o defendiéndote o muchas de esas cosas que puedes hacer. Star Realms es un juego, la verdad, muy sencillo, muy económico, porque este juego puede llegar a costar hasta incluso unos $10 o incluso menos si lo pueden encontrar en un descuento o muy barato. Y la verdad es que es un juego muy entretenido. Pero les voy a decir un secreto. Star Realms tiene una versión digital tanto para iPhone como para Android, que es completamente gratuita y que obtienes este juego base y puedes jugar contra una inteligencia artificial. Y la verdad está muy entretenida, y si quieres probar el género del deck building, creo que esta es la mejor opción. Incluso jugarlo en digital porque está bastante bien hecha y a mí me gusta mucho. La verdad es que yo incluso compré la versión como Pro para poder jugar contra una inteligencia artificial más difícil o contra otros jugadores. Y el juego es muy divertido, vale mucho la pena, está muy sencillo. Y si no les gusta tanto el tema como de las naves espaciales, hay un juego que es como un reskin, pero que tiene algunas cosillas nuevas, que se llama Hero Realms, que también está bastante interesante y que es también de este estilo económico y bueno. ¿Verdad, ñaña? Sí. Entonces, el primer juego que les vamos a sugerir es Star Realms. El segundo juego que les queremos recomendar es Dale of Merchants, el cual Devir también tiene como el Valle de los Mercaderes. La verdad es que este es un juego de deck building muy interesante porque le agrega un sabor nuevo a la mecánica de deck building. ¿Cómo sucede esto? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de qué va el juego. En el juego somos comerciantes, pero somos comerciantes animalitos. Vean aquí, hay distintos tipos de cartas de animales. Por ejemplo, esta es una ardillita, hay por ahí un panda, y así hay más cartas. Ahí, perdón que se vean medio oscuras, pero la verdad es que hay cartas de ardilla, panda, mapache, ocelote, guacamaya y camaleón. Y cada uno de estos pequeños mazos de alguna familia de animales va a tener como distintos tipos de poderes especiales. La cosa es que para un juego específico siempre vas a agregar solamente vas a agregar las familias
una familia más al número de jugadores. Es decir, si estamos jugando 3 jugadores, vamos a agregar 4 de estos tipos de animales. Y estos son mercaderes animales. Y lo que vamos a intentar hacer es ser los primeros en armar nuestro puesto en el mercado. Y el primer jugador que lo logre armar va a ser el ganador. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, aquí esta es la parte interesante. Todas las cartas en el juego tienen... A ver si sale esto aquí mejor. Ahí está. Todas las cartas en el juego tienen poderes, pero tienen también un numerito aquí arriba con un valor numérico. Ese valor numérico es tanto su costo como, pues digamos que su valor en el mercado. Y obviamente lo que nosotros buscamos hacer es tener el mejor puesto del mercado. Y para eso hay que tenerlo ordenado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir tomando de nuestro, o una de las acciones que podemos hacer en nuestro turno, además de ir jugando cartas que nos van a permitir obtener otras cartas o interactuar con otras cosas, vamos a jugarlas para ir armando nuestro mercado. Eso quiere decir que esas cartas ya no las vamos a poder jugar por el resto del juego, pero van a ir armando nuestro puestecito. Las reglas son que vamos a ir armando en montones que su valor vaya en orden ascendente. Es decir, quizás en el primer montoncito va a ser número 1. En el segundo montoncito puede ser el número 2. En el tercero puede ser, por ejemplo, 2 y 1. Y eso me sumaría a 3. Y así sucesivamente. Hasta ir obteniendo, y por eso es importante ir obteniendo cartas de nuevos valores o de más valores. Las cartas, además, mientras las tengas en la mano, te pueden dar algunas de ellas poderes pasivos. Y muchas de ellas te van a dar poderes cuando los juegues. Como les dije, distintos animales te dan distintos tipos de poderes. Y lo interesante de este juego es esta parte de ir eliminando cartas. Porque obviamente conforme va avanzando el juego, las cartas que tienes que eliminar para poder sumar, no sé, 8, porque es con el número con el que termina el puesto, es decir, que tienes que armar 8 montones que vayan sumando 1 y acá 2, 3 y así. Para poder lograrlo, pues vas a tener que irte deshaciendo de cartas de mayor valor. Pues esas cartas de mayor valor normalmente son las más poderosas o las que tienen cosas más interesantes. Entonces es un constante equilibrio entre ver si ya juego esta carta para ir armando mi puesto o si le meto a otra cosa. Entonces, un juego muy interesante, muy único y que, bueno, esta idea de que tenga varios mazos de distintos tipos y que hay muchas expansiones que son a veces algunas solamente un mazo, otras que son grupos de mazos y que se puedan combinar entre ellas, las hace como algo muy único y creo que es un juego muy familiar, muy interesante, el arte es muy bonito y es un juego que nosotros hemos disfrutado mucho y hay para todos. De hecho, una de estas familias, por ejemplo, tienes que tirar dados para ver qué haces con la familia de los ocelotes, otras son un poquito más complejas de jugar, entonces hay mucha variabilidad, hay mucho juego y es un juego muy interesante. Hicimos una reseña de 1 minuto, está aquí en el canal, búsquenla, se los voy a poner por aquí, para que ustedes puedan también ver cómo se juega Dale of Merchants. El siguiente juego es un juego que lleva como esta parte de la construcción de mazo a un mundo medio raro y es Fort, uno de nuestros juegos favoritos del 2019 y del cual ya le hicimos un video específico explicándoles de qué va. Así que vayan a verlo porque está bastante bueno. Pero les voy a volver a decir para que sepan cómo está el cotorreo. En Fort somos niños que estamos intentando construir el mejor fuerte, obviamente a partir de obtener pizza y juguetes. Para lograrlo vamos a tener que jugar cartas en nuestro turno que tengan distintos poderes que nos van a permitir ya sea obtener pizza, a obtener juguetes, ir moviendo cosas a nuestra mochila o incluso ir construyendo nuestro fuerte. Y estas cartas tienen distintos palos. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero hay que de patinetas, que de palas, que de otras cosas, ¿no? Lo bueno de este juego, o lo loco de este juego, es que es un juego de combos. ¿Cómo funciona? En mi turno yo voy a jugar una carta que me va a permitir, por ejemplo, en este caso, me va a permitir obtener una pizza por cada patineta que yo juegue. Si tengo otra carta de patineta, como esta, puedo jugar las dos juntas y eso quiere decir que voy a obtener 2 pizzas. Y ese sería mi turno, pero los otros jugadores tienen, en esa carta está indicada también una acción que los demás jugadores pueden hacer. Y si los otros jugadores tienen una carta que tiene patineta, pueden jugarla para hacer esa otra acción. A veces es una acción parecida a la que yo hice, pero otras veces no. Puede ser una acción diferente. Entonces, cuando yo juego cartas, tengo que poner atención para ver si eso no beneficiaría demasiado a otros jugadores. Y eso no es todo. Las demás cartas que yo no jugué van a pasar entonces a el patio aquí. Y yo voy a obtener una nueva carta del mercado de cartas que hay aquí central o del patio de otro jugador. ¿Qué quiere decir esto? Y esto está súper interesante.
Quiere decir que los otros jugadores, las cartas que no hayan jugado en su turno, van a estar disponibles para que yo las pueda obtener. Y no tengo que pagar nada por ellas, solamente las obtengo. Y entonces es muy loco porque tú quieres jugar cartas, algunas cartas específicas, y quizás tienes una carta muy poderosa en tu mano y te da miedo ponerla en el patio porque podría ser una carta muy buena y otro jugador se la podría llevar. Entonces se vuelve un juego como muy táctico porque también vale mucho la pena a veces jugar cartas en los turnos de otros jugadores para que tengas menos cartas que se vayan al patio. Y temáticamente está muy loco porque las cartas que se van al patio son niños con los que no jugaste ese día y pues como aunque son tus amigos, pues también son amigos de los demás niños, pues quizás ese día también quieran jugar con otro niño. Entonces, el juego es muy interesante y lo loco de aquí es que la construcción de mazo le quita a otras personas o le tiene la posibilidad de quitarle a otras personas o tener cartas de otras personas. Entonces se vuelve una cosa muy, muy loca, muy disparatada. Y esta parte de los combos es una chulada. Esta parte de poder hacer acciones en los turnos de otro jugador, una chulada también. Entonces, si no han probado Fort, se los recomendamos ampliamente. Y les vamos a dar algunas otras recomendaciones de juegos cuya mecánica principal quizás es por ahí el deck building, pero que tienen otras cosillas extra, así que quédense porque van esas otras recomendaciones, pero esta recomendación fue Fort. ¡Wow! Por último, 3 juegos que tienen construcción de mazo, pero que lo combinan con otras mecánicas interesantes o de una manera como muy loca. Super Motherlode es el primero de ellos. Estamos teniendo una empresa minera en Marte y las cartas nos van a permitir minar. Vamos a tener entonces un tablero o unos tableros ahí bastante locochones en los cuales vamos a ir poniendo los setas que van haciendo los túneles que nosotros vamos haciendo y vamos a ir tapando minerales que nos van a poder dar cosas. Para poder hacer todas estas acciones vamos a tener que utilizar cartas. Cada jugador empieza con una mano diferente de cartas, cada una con poderes un poquito distintos, pero que te van a permitir, está bastante equilibrado, así que te van a permitir ir excavando, ir obteniendo minerales, piedras preciosas, con las cuales vas a poder comprar cartas en un mercado que cada jugador tiene su propio mercado. Y Super Motherlode es un juego con un arte bastante locochón, una temática como bastante única, y esta parte de combinar construcción de mazo con colocación de los zetas no es algo que veamos muy común en los juegos de mesa, así que si lo ven por ahí es un juego muy interesante, se los recomendamos muchísimo y es de Roxley Games, así que es garantía de calidad en arte y en componentes. El siguiente juego es un video en el que no hablamos de Reiner Knizia, es un video desperdiciado y este fue el primer deck builder de Reiner Knizia. ¿Qué fue? Ahí ya me trabé muchísimo. Pero bueno, se trata de The Quest for El Dorado o La Búsqueda por el Dorado. Y es un juego que combina la mecánica de construcción de mazo con una onda de carreras. Lo que vamos a hacer es ir avanzando por distintos terrenos con nuestro mazo para intentar ser los primeros en llegar a El Dorado. Vamos a avanzar que por ríos, que por selvas, que por... ¿Qué más hay por ahí? Como por desiertos y cosas de ese estilo. Y esas cartas nos van a permitir avanzar por estas partes, pero también ir obteniendo algunos beneficios si pasamos por ciertos lados. Entonces, combina como esta parte de movimiento punto a punto o ir una carrerita por llegar de un lado a otro con la parte de construcción de mazo, lo cual lo hace un juego muy original, nominado al Spiel des Jahres y sin lugar a dudas es un juego muy interesante. A algunos sin sabores, a algunos jugadores no les gustó tanto. También el hecho de que tenga cartas como chiquitas, esas a muchos también como que dijeron, ay, hubieran puesto las cartas grandes, pero la verdad es que tiene la garantía de Reiner que dice que es un juego interesante, balanceado y único a su manera. Así que The Quest for El Dorado. Y el último, el más moderno, el más hypeado, el que a todos les gusta y el que está llamando la atención de muchos es Lost Ruins of Arnak. Lost Ruins of Arnak es un juego que combina la mecánica de construcción de mazo con la mecánica de... Lost Ruins of Arnak es un juego que combina la mecánica de construcción de mazo con la mecánica de colocación de trabajadores. Y bueno, tenemos nuestra opinión de este juego. Les podemos decir que es un juego que ha tenido mucho hype, ha sido muy popular y ha sido muy interesante. Tienes que ir explorando, tienes que ir abriendo nuevos espacios para trabajadores y para poder colocar un trabajador en cierto punto tienes que tener cierta combinación de cartas en tu mano, lo que te permite entonces ir desbloqueando como acciones más y más poderosas. Eso es a grandes rasgos. La verdad es que el juego tiene bastantes otras cosas. Díganos si quieren que le hagamos una reseña, porque bueno, ahí
podríamos decir que tenemos como una reseña, podríamos tener una reseña interesante. Entonces, chicos, construcción de mazo. El creador de estos juegos fue Donald X Vaccarino. Les recomendamos algunos. El primero de ellos que existió fue Dominion. Y estos son algunos de los juegos de construcción de mazo que tenemos nosotros en nuestra colección. Díganos ustedes cuál es su juego de construcción de mazo favorito. Déjenlo aquí en los comentarios. Y también díganos cuál es la siguiente mecánica que quieren que analicemos, la siguiente mecánica que quieren que expliquemos. Y pues no se olviden de lo más importante, que es que jueguen bien, que jueguen mucho y que sigan viendo La Matadera.